Vamos a iniciar el oficio profético de Jesucristo. Para poder entender qué es el oficio profético de Cristo, será necesario entender qué era un profeta en su sentido oficial. Para hacerlo, no nos basta mirar las palabras originales que se han traducido en nuestras Biblias como profeta, sino armar todo un concepto de qué es un profeta, claro, partiendo de las palabras, pero también a qué tipo de persona la Biblia le llama profeta. ¿Qué tipo de persona es la que la Biblia designa como profeta? ¿Qué era lo que distinguía a un personaje así, a un profeta? Y cómo este individuo se presentaba ante el pueblo. ¿Qué era lo que él hacía o cómo se presentaba? De tal manera que el pueblo le reconociera como uno. Para esta definición básica que quiero dar esta tarde, debemos hacer algunas precisiones. Primero, ¿cuáles son los rasgos distintivos del profeta? Voy a dar una definición básica, pero la voy a explicar, así que si no la puede copiar, no importa. Solo quiero ubicarlo. Un profeta básicamente es un individuo, o era un individuo llamado por Dios, al que se revelaba una palabra o un mensaje y que se lo comunicaba a los demás. Es una definición básica, pero sirve para nuestros propósitos. Por eso, rasgos distintivos de un profeta, primero, que es un individuo llamado por Dios. Esto es, hermanos, que un profeta, al ser un don o una designación o un oficio oficial, ningún hombre puede constituirse a sí mismo un profeta, sino que la característica o la primera característica de un profeta es que es llamado por Dios a ser su portavoz. Éxodo 7:11, por ejemplo, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Note que no fue un concurso en medio de un pueblo donde se eligió por voto democrático quién quería ser el profeta de quién, sino que Dios mismo levanta a los hombres que quiere que sean sus portavoces. En Deuteronomio 18:18 dice el Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Como nota, el Señor dice que él va a levantar profeta, es el único que puede levantar profeta. Un profeta no se hace a sí mismo, no se constituye, un profeta no se llama a sí mismo a ser profeta. Jeremías 1:15, el Señor le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué o te aparté, te di por profeta a las naciones. La designación que tenía el profeta Jeremías, pues no era ni porque sus papás lo vieron piadoso y dijeron: ay, pongámoslo de profeta, ¿sí? Promocionémoslo para profeta, o ¿qué te gustaría ser cuando grande profeta? Entonces vamos a hacer esto y lo otro, y lo iban acomodando. De hecho, hermanos, son llamamientos divinos, llamamientos que solo Dios hace. En Efesios 4:11, ya en el Nuevo Testamento, dice: y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. De tal manera, hermanos, que el profeta es un individuo llamado por Dios, y la pregunta necesaria aquí es: ¿cumplió nuestro Señor Jesucristo este rasgo distintivo de un profeta? Por supuesto. Hechos 3:19 al 23, que leíamos públicamente, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él, Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es una de las pruebas, pues, que tenemos más claras, donde se identifica a Jesucristo con el profeta profetizado en Deuteronomio 18:18. Las palabras literales las cita el apóstol para decir: este es el profeta, Dios levantó, el Señor dijo: yo les daré profeta, y aquí está Jesucristo levantado como un profeta, o como el profeta. Así que primer rasgo distintivo es que es un individuo llamado por Dios. Jesucristo fue llamado por Dios para ser profeta. Segundo, al que se le revelaba la palabra de Dios. Al que se le revelaba la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Los profetas recibían una revelación de parte de Dios. A esta función de recibir, recibir una revelación de parte de Dios, se le llama la función pasiva del profeta. Y es determinante porque sin revelación previa, él no sería ningún profeta. Es decir, Dios primero habrá tenido que revelarle algo, que mostrarle algo, que poner palabras en su boca, que es la función pasiva. Sin esa revelación previa de la palabra, él no sería un profeta, o sería un profeta falso, que habla diciendo: Dios me dijo que les dijera, cuando Dios nunca le había dicho que les dijera nada. Claro, hay que diferenciar, hermanos, y es que en la Escritura no todo el que recibe revelación es profeta. No todo el que recibe revelación es profeta. Por ejemplo, Faraón. ¿Recuerda que Faraón se dio una revelación de la hambruna que iba a haber? ¿Eso hizo que Faraón fuera profeta? No. Recibió revelación, pero no era profeta. Nabucodonosor, ¿recuerda? El gran sueño de Nabucodonosor. Él soñó cosas que estamos viviendo hoy. Qué interesante, ¿no le parece? Pero Nabucodonosor no fue profeta. Pero el profeta, no todo el que recibe revelación es profeta, pero todo profeta ha tenido que recibir una revelación previa para ser profeta. ¿Cómo recibían los profetas esta revelación? Pues el profeta recibía revelaciones divinas por muchos medios, en sueños, en visiones, en comunicaciones verbales, en apariciones, en fin. Había varios medios por los que los profetas recibían aquel mensaje que luego les era necesario comunicar. Dos ejemplos de esto. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo recibían esta revelación? Por sueños, por visiones, etc. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí se pone de manifiesto que una de las maneras en que ellos recibieron estos mensajes fue por la vía de la inspiración divina. Ahora debemos hacernos la pregunta: ¿cumplió nuestro Señor Jesucristo este segundo rasgo distintivo de lo que es ser profeta? Es decir, ¿hay alguna prueba bíblica? No una inferencia, sino una prueba bíblica donde el Señor diga: yo
he recibido palabra y por eso se las doy. Bueno, Juan 7, 16 y 17 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí nota con qué está identificando Jesucristo? ¿Con qué? La doctrina. Escuche la pregunta. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué dijimos? Que era un profeta. Un enviado al que se le daba una palabra. ¿Y qué está diciendo Cristo? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dos cosas. Uno, soy enviado. Y segundo, el mensaje que les tengo, lo he recibido. ¿Con qué se identificaba entonces Cristo? Muy bien, gracias, hermano. Muy difícil la pregunta, hermano, muy avanzado. Que no sé más cómo plantearla. Si el Señor está diciendo, soy enviado y tengo un mensaje que no es mío, y un profeta era una persona enviado que no tenía un mensaje de sí mismo, sino que le era revelado por Dios. Entonces, ¿con qué se está identificando el Señor Jesucristo? Gracias, muy bien. A eso le llaman silogismos, ¿qué le llaman? Si esto es verde y la entonces, bueno, muy bien. Dice nuestra hermana Diana, lo que el pecado ha hecho en nuestras mentes, ¿no? Es inferencias, hermanos, ¿está bien? Apocalipsis. Bueno, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué ese énfasis del Señor en decir este mensaje no es mío, no es mío, no es mío? No porque Él no tuviera autoridad, hermanos, pues si hubiera venido de Él, ¿cuál es el problema? Es Dios. Pero Él en ese momento se quería identificar con un profeta, ¿me hago entender? Con decir, yo soy el profeta. Ahora, Apocalipsis 1 y 2, seguramente usted ha leído las partes más fáciles del Apocalipsis, si hay un pasaje así, al menos las que mejor se pueden leer. Apocalipsis 1 y 2 dice, mire cómo se llama este libro, la revelación o el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis, hermano, tiene esta metodología. Dios se la reveló a Jesucristo, Jesucristo se la reveló a Juan. Jesucristo, aquí vemos que recibe esta revelación y la comunica. Por eso, hermanos, si hablamos del segundo distintivo, que el profeta es una persona al que se le revelaba la palabra de Dios, cumplió nuestro Señor este distintivo, lo cumplió. Tercero, que proclamaba a otros el mensaje recibido. Una de las cosas más de juicio de Dios era cuando Él silenciaba a un profeta. ¿Por qué? Porque se supone que el profeta debiera hablar. Ese era su llamado. Obviamente no hablar cualquier cosa, hablar el mensaje que había recibido, pero cuando el Señor silenciaba a los profetas era como una contradicción de juicio. Esta es la que se conoce como la función activa del profeta. La función pasiva, recibir la revelación. La función activa, proclamar la revelación que él recibió. El profeta es un mensajero o proclamador fiel del mensaje. Lo que quiere decir que él no debía añadir al mensaje ni quitar. Si el Señor le decía, diga 3 palabras, él debía decir 3 palabras. Si decía, diga todo este discurso, ellos decían todo el discurso. Él era un proclamador, un mensaje. Algunos dicen, los profetas son como este micrófono que usted ve allí. Este no tiene vida propia, él simplemente está reproduciendo lo que yo estoy diciendo. Yo digo, qué bonita analogía imperfecta, porque el profeta tenía vida. Este es completamente pasivo. El profeta pensaba, analizaba, y a veces tenía la oportunidad de desobedecer. Muy bien, Jonás fue el profeta que se tragó el mensaje por un tiempo. Así que no es como este micrófono tan agradecido que él solo hace lo que yo le digo y punto. No, Jonás tenía vida propia. Es como si esto se quita y empieza a andar para otro lado.
¿verdad? O yo digo, hola hermanos, y él dice, hola señores, amigos. No, digo, hermanos dije, no, y por allá sale otra cosa. No puede ser, pero así a veces eran los profetas. Por eso la analogía del micrófono es bonita, pero no llega. Proclamaban el mensaje y lo proclamaban, hermanos, de forma oral, escuche, o visiblemente, lo que se conoce como las acciones proféticas, o algunas por escrito, por supuesto, ¿sí? Así ellos comunicaban. Hubo mensajes orales que no quedaron en la escritura. Hubo acciones proféticas. Bueno, me imagino que no tengo que explicar mucho qué era la manera oral como ellos comunicaban el mensaje. Pues era cuando ellos se paraban delante de uno o de muchos y decía, Jehová ha dicho tal cosa y tal cosa. Pero, ¿qué significa las acciones o proféticas o que podían entregar su mensaje visiblemente? Y es que, hermanos, muchas veces el mismo profeta era el mensaje. Y muchas veces Dios le pone a hacer al profeta algo, lo pone a hacer algo como una representación, y eso era el mensaje. De todas formas, el Señor lo explicaba. Pero note, por ejemplo, Ezequiel 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Yo lo comí y me fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Una representación, ¿no? Era muy obvio que cuando usted veía al hombre, si esto fue una visión o no, pero vamos a suponer que fue algo que él hizo, o al menos en parte, de comer el rollo y luego hablar, que era la comunicación que estaba diciendo, de mi boca solo va a salir lo que ha entrado. Es decir, yo no soy el originario de este mensaje. Ustedes deben escucharme, no porque yo escribí el mensaje, yo lo estoy pronunciando, pero previamente, para la analogía, me lo he comido. Oseas 1, 2 y 3, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Con esto, algunos piensan, realmente muy pocos autores piensan que esto fue literal, que más bien esto fue una representación que él hizo. Pero, ¿cuál era el punto? Va lo mismo. Dios a veces les pedía hacer representaciones de las cosas que él quería enseñar. Algunas veces era cosas o comida con estiércol, ¿sí? ¿Recuerda? Allí en la... corte el cabello y tírelo para un lado, para el otro. Póngase un yugo, cíñase un cinturón, esconda no sé qué. Usted dice, hermanos, porque a veces el mismo profeta era el mensaje, como diciendo, ¿ya me han visto? Algún profeta creo que estuvo medio año acostado de un lado, ¿no? Después del otro. ¿Ya me vieron? Muy bien. Eso significa esto y lo otro. Hoy ser profeta da plata, hermanos. Antes, hermano, era una cosa que se tragaba como si usted se tomara un jugo de cactus. ¿Ya? Por eso, muchos profetas decían, uy, Señor. O no, Señor. Señor tenía que quebrar su voluntad, porque ser llamado a profeta era ser llamado a una de las funciones más gloriosas, pero más ingratas del pueblo de Israel. La pregunta, vemos que el Señor proclamaba el mensaje, tanto oral, eso sí el Señor no dejó ningún escrito, los inspiró, pero no los dejó, pero de las muchas maneras en que un mensaje pudo haber sido dado, por supuesto, mi hermano, si algo era nuestro Señor es un comunicador. Es más, Él era el mensaje. Él era el mensaje.
¿Cómo le llama Juan 1:1 a Jesús? El verbo o, muy bien, la palabra de Dios. Imagínense, Jesucristo es la palabra. No solo dice la palabra de Dios, Jesucristo es la palabra hecha carne. A ese nivel es el Señor. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, así que comunicaba, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo, Él mismo es la palabra de Dios, Él mismo es el mensaje de Dios y además nos dio mensajes de Dios. ¿Ya? Él es el mensaje de Dios, pero también nos dio mensajes de Dios. Él es la traducción, Él es la versión visible de la gloria de Dios. Ahora, no se detuvo, como le digo, en Marcos 1:38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor era consciente de su llamado. ¿Para qué fue traído? Obviamente para morir en la cruz, sí. Pero en este contexto específico, cuando se estaba desarrollando su ministerio, Él dijo, para esto he venido. Es decir, yo vine fue a comunicarles la palabra del Señor. Él también comunicó con sus mismas obras. Era un profeta que comunicaba con lo que hacía. Juan 13:5 y 15. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él hacía cosas como el mensaje, ¿verdad? Representando el mensaje del Señor. Bien, cuarto rasgo distintivo del profeta. Decía preguntar, pero ahí está escrito, así que no pierdo el tiempo porque van a leer. 4. El mensaje que ellos daban a veces incluía eventos futuros o lo que se conoce como vaticinios. A veces, escuche bien. Y esto lo decimos porque siempre se ha relacionado el concepto de profeta con el de vaticinar eventos futuros, ¿no es así? Muchas veces, profeta, es el que profetiza o vaticina eventos futuros, y esto no necesariamente es así. Ni siquiera todos los profetas tuvieron de parte de Dios el vaticinar eventos futuros. Lo que hace que un hombre sea profeta es que recibe un mensaje de Dios y lo dice. No es necesariamente el vaticinio. La característica es recibir el mensaje y darlo. Pero por supuesto, hermanos, que entre los mensajes que recibían de Dios, algunas veces tenían mensajes de asuntos que no correspondían a su presente estricto. Ellos vaticinaron de parte de Dios asuntos particulares, cosas que iban a pasar en su momento, en unos días, en unos meses, en años, en siglos. A veces le profetizaron algo que iba a pasar a una sola persona o a su posteridad, por ejemplo. A veces profetizaron de cosas que iban a pasar en un pueblo solamente o en todo el pueblo. A veces profetizaron de eventos del futuro, de la salvación, del Mesías venidero, de lo que sería la iglesia, y hasta profetizaron de eventos mundiales futuros que aún no han ocurrido. Así que la gama de vaticinios es muy, muy variada, muy variada. Lucas, en Lucas 22 y 31 encontramos que nuestro Señor Jesucristo cumplió también este rasgo distintivo de los profetas. Lucas 22, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado
Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, versículo 31. Mire, primero, ¿qué vaticinó? La segunda venida. También, cuando dice que se sentará a la diestra del poder de Dios, su reinado, vaticinó que iba a ir a la cruz. Pero en el versículo 31, Lucas 22, 31, hay una profecía, un vaticinio personal. También dijo: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que él puede profetizar cosas mundiales, eventos grandes, eventos personales. Lucas 21, 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, si usted tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, por favor, cuando vaya, párese al frente de las ruinas y diga: esto está así. Y el Señor lo vaticinó así. Así es, como el Señor dijo que quedaría, y así está. Esas ruinas que hoy todo el mundo saca fotos allí, es una prueba de que el Señor, cuando dice, cumple. Es un profeta, hermanos, el profeta. Mateo 24, 38 al 39, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, así también será la venida del Hijo del Hombre. El Señor profetizó que antes de su venida, todo el mundo en general va a estar en sus cosas, en sus cositas, comiendo, bebiendo, casándose. Si usted nota, no son cosas malas en sí mismas, pero son capaces de envolver la atención del hombre y lo desenfocan de la esperanza futura. Quinto rasgo distintivo de un profeta es que su mensaje era regularmente confirmado con señales milagrosas. Debo sí aclarar, hermanos, que no insinuamos que antes de cada profecía o después de cada profecía, para que les creyeran, tenían que hacer un milagro. No, eso no funcionó así. Pero hacemos notar que era común que en algún momento de la vida del ministerio de ellos hubiera manifestaciones milagrosas. Hermanos, era un momento donde cualquiera se podía parar diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo. ¿Me hago entender? Todavía no teníamos la revelación completa. Y entonces uno se pregunta: ¿y cómo el Señor entonces muchas veces comprobaba que realmente Él había mandado o enviado a ese profeta, concediéndole que a través de su mano o en la vida de su ministerio se hicieran cosas que era indiscutible que Él no las podía manipular? Indiscutible, ¿sí? No es como los magos de hoy, hermano. La gente dice: es que eran prestidigitadores de la antigüedad. Oh, mis hermanos, pero si ustedes todavía está en la apuesta, no hay un hombre que ha dado $2 millones para el que en su presencia le hagan la primera magia, la primera. Tanto mago, tanto ilusionista, tanto brujo, tanto pastor carismático, y no han ido por los 2 millones. ¿Por qué? Porque dice: muy bien, ¿dobla cucharas? Muy bien, yo le doy las cucharas. No traiga las suyas, yo se las doy. ¿Cartas? Ah, bueno, yo le doy las cartas. No me traiga las suyas. ¿Por qué? Ay, hermanos, porque si él dobla la cuchara es porque las tiene preparadas, ¿ya? Usted no diga: pero yo lo vi. Ay, hermano, de verdad. Así también ve espíritus, ¿verdad? ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, porque ellos solo tocan lo que ve? Hermanos, la magia no existe, ¿bien? Hay otros niveles con los que no quiero que usted se meta nunca, pero con la que la gente hace, hermanos, que, ay, hermanos, es tan viejo como el Alcácer, ¿verdad? Usted, mire, quiere que bote el volcán, bote lava, pues Alcácer nos decía, ¿no? O, bueno, hermanos. Así que si se cree con poderes, ahí hay $2 millones esperándole, ¿verdad? Sí, dólares. Qué raro que ningún pastor ha ido, ¿no cree? Y eso que se la pasan levantando gente en las sillas de ruedas, que usted mire que se le creció el pie, que mire que yo tenía, mire el milagro. Sí, yo también lo puedo hacer. Es una tontería, hermanos.
¿No cree? Tontería que algunos de ustedes creyeron como ciertas. La hermana Diana lo dijo. El pecado ha arruinado miserablemente nuestro intelecto. Así que en alguno de los tiempos del profeta, a veces era seguido, a veces no hubo, pero a veces el Señor quiso que por la mano de ellos se obraran milagros para certificar al profeta. Claro, hermano, Satanás también puede imitar. Ahí estaba la guerra, ¿verdad?, de los profetas. Deuteronomio 34, 10, 12. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios. Nadie, hermanos. Hasta ir a Moisés no hizo flotar un hacha, no, solamente maná, codornices, agua de una roca y cositas así, ¿verdad? El mar, así, ¿verdad? Hermanos, Señor Dios mío, esas son cosas que hasta las han puesto como película porque parece que no fueran ciertas. Porque uno dice, esto es, esto sí debió ser inventado porque, hermanos, por eso dice, después de Moisés, no hubo otro profeta como él en las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos, a toda la tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hermanos, esto solo sería superado por Jesucristo. Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Una pregunta retórica, ¿no? Decir, ¿qué más esperamos? O sea, ¿están realmente esperando que alguien venga y lo supere a él en todo lo que ha hecho? Ellos mismos sabían, hermanos, que nadie lo podía superar y aún así le dijeron crucifíquenlo. Quisiera abordar mi segundo punto. Y es la administración del oficio profético de Cristo. La administración del oficio profético de Cristo. Quiere decir cómo el Señor, siendo profeta, ha administrado históricamente este oficio. Lo primero que miremos, hermanos, es antes de su encarnación. Por supuesto que el oficio profético de Cristo tiene que ver con Cristo como mediador, lo que no hubiera sido posible a la luz de su sola divinidad. Ser mediador le requería tanto ser divino como humano perfectamente. Pero en otro sentido, debido a que ese oficio o sus oficios, profeta, sacerdote y rey, fueron decretados desde antes, vemos cómo el oficio profético de Jesucristo se empezaba a señalar desde la antigua dispensación. Por ejemplo, recuerde las apariciones y mensajes como el ángel de Jehová. No es como tal su oficio profético, pero ya nos estaba mostrando la Escritura esos pasos, esa pequeña revelación que señalaba cómo sería el Señor. Jueces 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pero el texto que más nos señala cómo el Señor administró su oficio profético en la antigüedad, lo encontramos en 1 de Pedro 1, 10 y 11. Es decir, el texto que más nos señala cómo el Señor administró su oficio profético en la antigüedad, lo encontramos en 1 de Pedro 1, 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba
en esos profetas. Qué bueno entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál era el espíritu que venía a ellos para que ellos pudieran profetizar? Era el espíritu de Cristo. Por eso la Biblia puede decir en 1 de Pedro 3, 18 y 20 que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Usted dice, un momento, ¿y cómo el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé? Pues ya se lo estoy diciendo cómo. Noé predicaba, pero ¿cuál era el espíritu que lo estaba impulsando? El de Cristo. O sea que cuando Noé predicó en la antigüedad, Cristo estaba predicando en los labios de Noé, y así se le predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Ahora, esto es antes de la encarnación. Segundo, durante su ministerio en los días de su humillación. Obviamente es más sencillo, digamos, verlo. Y le recuerdo, hermanos, que él mismo, antes de iniciar su ministerio, llamó la atención de todos para que le consideraran como el profeta. O sea, que no fue una deducción que la gente hizo de él. Antes de empezar su ministerio, de las primeras cosas que hizo es: entiendan quién les va a hablar de aquí en adelante estos años que voy a estar con ustedes. Lucas 4, 17 y 21. Dice que él fue a la sinagoga, ¿verdad? Como era costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es lo que lee el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, Mesías, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al archisinagogos, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Tocaba inferir mucho? No, hermano, eso tocaba ya escuchar. Iniciando su ministerio, el Señor, ¿qué dijo? ¿Han visto Isaías? Que habla del que va a pregonar. Ese soy yo. ¿Listo? De aquí en adelante, tómenme así. Pues, hermanos, les recuerdo que casi lo despeñan por eso. O sea, fue su bienvenida al ministerio. ¿Ve? Por eso le digo que antes de hoy ser profeta da plata y prestigio, y lo pone usted en Facebook, en YouTube y en Twitter. Antes lo ponía usted bajo de piedras, y en cárceles, y en cisternas. El Espíritu de Dios está sobre mí. De aquí en adelante, todo lo que les diga, todo lo que haga, tómenme así, como el profeta, que vino a cumplir estas palabras. Mateo 21, 11, y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Obvio, la gente también lo reconoció como el profeta. Los apóstoles identifican a Jesucristo como el profeta profetizado en Deuteronomio 18, 18, lo leímos en Hechos 3. Ellos dicen: Moisés profetizó, y aquí Jesucristo es el cumplimiento. Además, Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto es, hermano, la designación más grande, porque aquí dice que Dios mismo eligió comunicarse por un lado en la antigua dispensación, pero ahora ha hablado por el Hijo. Ahora bien, ¿cómo administra el oficio profético, su oficio profético Cristo en su encarnación? De muchas maneras, sobre todo siendo el Espíritu que habitaba en los profetas para profetizar. Segundo, en los días de su ministerio, él se identificó como el profeta, la gente lo identificó, Dios lo designó. Y 3,
después de su ascensión. Alguno dice, bueno, ya está en gloria, ya él no es nuestro profeta. Debemos referirnos a él como que era nuestro profeta. No. En su estado de gloria, todavía sigue administrando su oficio profético por medio de los dones que él mismo ha constituido. ¿Cómo lo hacía en la antigüedad? A través de personas que él mismo puso su espíritu en ellos. Y ahora, en este pacto, él administra su oficio a través de dones que él mismo ha constituido. Por ejemplo, él constituyó mensajeros oficiales, que primero se llamaron discípulos y luego se les conoce como apóstoles o enviados por Dios, a los que envistió de una forma especial. De modo que les dijo en Lucas 10, 16, y esto obviamente tiene que ser básicamente aplicado solo a los apóstoles. Nosotros no podemos hacer eso en un sentido. Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Estamos hablando de esa designación a los apóstoles. Mire lo que significaba ser apóstol, un portavoz de Dios, tan así, tan oficialmente, tan poderosamente, que él dijo, cuando ustedes prediquen mis palabras y lo rechazan, es como si me rechazaran a mí. Hermanos, nosotros debemos guardar cierta proporción al aplicar ese texto a nosotros. ¿Me hago entender? No, a los profetas, dejémoslo en ese sentido. Ahora, luego, dice Efesios 4, 11 y 12, ¿cómo más? Dice, ¿cómo sabemos que es Cristo en su ascensión? Porque dice que Él, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. O sea que lo hizo como el Cristo que hoy está ascendido. Estando allá, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí los dones que Él ha usado en el transcurso de su iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por supuesto, hermanos, que creemos que el oficio profético, formalmente hablando, ya no está operativo, pero lo estuvo en la fundación de la iglesia. Pero hay otros dones que siguen adelante, por medio de los cuales el Señor administra su oficio profético. Por ejemplo, hoy Cristo administra su oficio profético externamente de dos maneras. Escuchen, el Señor administra su oficio profético de forma externa de dos maneras. Primero, por su palabra escrita, impresa. ¿Ya? Cuando leemos aquí, vemos que el Señor nos está dando su palabra. ¿Sí ve? Entonces Él está dándonos ese mensaje. Jesucristo, a través de la palabra, nos está dando su mensaje de forma externa. Pero segundo, Cristo administra su oficio profético externamente por la palabra predicada por medio de sus ministros. Hablo de cómo Cristo administra su oficio profético de forma externa, por la palabra y por la predicación fiel de las Escrituras a través de sus siervos. De manera que se cumple Romanos 10, 17 y 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por o a través de la palabra de Dios. ¿Sí ve? Ahí va el primero. La palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Ya ve lo segundo? Ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Señor entonces comunica o administra su oficio profético, eso de revelar la voluntad de Dios de forma externa por su palabra y por la predicación. Aunque no todos los que escuchan las palabras de Cristo son salvos, eso es verdad. Porque también, Hebreos 4:2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sin embargo, aunque no todos los que oyen las palabras de Cristo son salvos, nadie puede ser salvo a menos que no escuche la predicación externa de Cristo. ¿Ya? Aquí hay mucha finura, es decir, muchas palabras,
quiero ser preciso. No todos los que escuchan el mensaje externo de Cristo son salvos, pero nadie puede ser salvo a menos que no escucha la predicación externa de Cristo. Pero, y aquí está lo más glorioso, hermano, si quiere llegar hasta aquí pronto, porque hasta ahora voy a empezar a desarrollar el final. ¿Ya? Cristo, el final. Además mañana es festivo, hermanos. No me venga. Tengo otro domingo más que es festivo el otro día. Cristo administra su oficio profético internamente, que me parece, no que el otro no sea importante, le dije que es necesario. O sea, la Biblia es necesaria, la predicación es necesaria, pero aquí es donde Cristo se eleva por encima de cualquier profeta, de Moisés, que fue el mejor, el más grande, de Elías, si quiere, de Isaías, que es un gigante de la profecía. Y es que él administra su oficio profético internamente, cuando por su espíritu ilumina las almas y hace que resplandezca en el interior la gloria de Dios en la faz de Cristo, que ilumina el entendimiento, cuando el Señor envía su palabra y envía el poder para que las tinieblas sean revertidas en un corazón, para que ese individuo que está bajo el poder de Satanás, que dice la Biblia que oscurece el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, del Evangelio, Jesucristo cuando envía su palabra internamente, hermanos, hace retroceder la oscuridad de un individuo y le alumbra en el conocimiento de Dios. En esto vemos que Él ilumina el entendimiento, da capacidad para entender la verdad conforme a Cristo, Efesios 4:21. Él concede la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Concede una mente espiritual que entienda las cosas del Espíritu. Cristo hace que el alma del hombre arda de afecto cuando entiende la Escritura, Lucas 24:32. Concede fe por medio de su palabra, Efesios 5:8. Concede libertad espiritual a los que escuchan su palabra, Juan 8:32. Y hace que los individuos caminen en la verdad, tercera de Juan 4. En eso supera el Señor a cualquier profeta, a cualquier predicador, por mucho que sea. ¿Sí entiende dónde está el más de Jesús? El más que se mete en el corazón y alumbra el entendimiento y da la mente de Cristo. Hace la diferencia entre lo santo y lo profano. Hace que una persona empiece a razonar de forma espiritual. Hace que ardan los afectos. Concede fe cuando habla. Concede libertad espiritual, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hace que los individuos caminen en la verdad. Cuando el Señor Jesús enseña a los pecadores internamente, les dirige de forma más especial que a los demás. Piense esto, hermanos. La misma palabra, los mismos sermones predicados simultáneamente a todos, son solo escuchados exteriormente por algunos y entienden la verdad de manera natural, solamente intelectual, sin que sus corazones sean renovados. Pero esa misma palabra, ese mismo sermón o predicación o enseñanza afecta a otros internamente, iluminando, renovando su entendimiento, su parecer y encendiendo sus afectos. ¿Y dónde está la diferencia, hermanos? ¿Dónde está la radical diferencia? En la obra del Señor por su Espíritu. No podemos decir, los que entienden de forma espiritual es que son más inteligentes que los demás. Uy, hermano, entonces, ¿a quién pondría como buen entendedor interno de la palabra? Pues por ahí a Einstein, ¿no? Y pues más inteligente que todos nosotros juntos, creo. ¿Sí? Tesla. Ayude.
No, pues hay gente más inteligente, ¿no? O sea, si eso viniera por la inteligencia natural, eso es lo que hace la diferencia, que cuando se predica la palabra o cuando se lee la palabra, son los inteligentes los que responden de acuerdo a eso. Pues hermanos, tendríamos que ir a las mejores universidades o ver su IQ, ¿verdad? Su nivel de inteligencia, o brutez a veces pienso, pero bueno, es básicamente la misma cosa vista desde otro punto de vista. Es decir, ¿cuán inteligente es? No, el 0.5. Eso no es nivel de inteligencia en absoluto. Eso le midió fue el nivel de otra cosa, hermano. Pero bueno, el punto es este, hermano. Si así fuera, entonces solo los inteligentes y los capacitados, pero ¿qué hace la diferencia cuando en un grupo como de nosotros, alguno puede bostezar y dormir y otro sale con el corazón encendido y convicto de pecado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Hermanos, es cuando Cristo viene por su Espíritu con esa palabra e ilumina y penetra en el corazón, afectando al uno, al otro no. Esta administración externa marca esta administración interna marca la gran diferencia de todos los demás profetas con el gran profeta. No solo porque los demás profetas, por buenos que fueran, eran hombres comunes, pecadores, sí, llamados por Dios con un mensaje dado. Pero los profetas, ellos no conferían autoridad a las palabras que hablaban. Ellos no sacaron el mensaje de sí mismos. Él no decía, por ejemplo, Jeremías dice esto. ¿Por qué debemos creerle? Porque yo le digo. ¿Ellos qué decían? Dios dijo. Ellos mismos sabían de dónde provenía la autoridad de su mensaje. Pero el Señor dice, mas yo os digo. Yo les digo. Esa es mi autoridad. ¿Punto? ¿Sí? Hermanos, recordemos primero que el Señor predicó con autoridad divina. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Segundo, que el Señor predicó siempre con la compañía singular del poder de Dios. Juan 7:46, los alguaciles, eso es muy singular porque los alguaciles son los que luego lo apresan y lo maltratan. Así que no era gente que iba a la sinagoga, no. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Recordemos que estos alguaciles más adelante lo mataron. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tienen la capacidad de traer vida cuando son dichas. Oh, hermanos, usted se ha puesto a pensar, creo que ya lo prediqué, pero alguna vez el Señor dice que se acerca al lado del hombre una mano seca. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Se le ha dormido una mano? ¿Sí? Horrible cómo cuelga. Usted siente el peso. Es feo sentir una mano dormida. Pero no tenía dormida, seca. Inútil. Imagínese a lo largo de los años de no poder mover los músculos, esa mano, ese brazo, digamos, más flaco, huesudo quizás, de otro color, muy probablemente. Y el Señor le dice, extiende tu mano. ¿Se ve qué dice la Biblia? Y él la estiró. Extiende tu mano. Y él la estiró. Con su palabra le dio la capacidad. Lázaro, ven fuera. Y mediante el viento llevaba las palabras y atravesó una roca sólida y entró a través de unas vendas, de una mortaja que había allí. Con esas mismas palabras, Lázaro, abre los ojos y les dé vuelta la vida, las palabras que yo os he hablado, y así con cualquiera que es nacido de nuevo. Gloria a Dios por el día que dijo, Andrea, ven fuera, Norida, ven fuera, Diana, ven fuera, Jason, ven fuera. Y hasta ahí le llegó su libre albedrío, ¿sabe? Porque usted vino. Se le llegó su valentía, su yo soy yo, y yo digo cuándo, y yo digo cómo vivir mi vida. Pues cuando el Señor llamó, de rodillas fue que nos despertamos, ¿no?
3, predicó con sabiduría indecible, Mateo 13:54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lucas 11:31, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón está en este lugar, dijo Jesús. 4, predicó con verdadera elocuencia. Eso sí era un predicador, hermanos. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. 5, predicó iluminando el corazón, convirtiéndolo y santificándolo. Juan 4:40-41. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Juan 15:3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, todo lo que significa que Jesucristo sea nuestro profeta en estas cosas, hermanos, supera con creces al mayor de nuestros profetas. ¿No le parece que es una bendición gloriosa tener a Cristo como nuestro maestro, profeta, profesor, instructor, guía, educador? Piense esto, hermanos. Pues miraríamos con asombro y uno estaría lo más de orgulloso en la vida si yo le dijera, yo fui a la universidad y ¿sabe quién me dio las clases de administración de empresas? El señor Bezos. ¿Sabe quién es el señor Bezos? Ay, mi madre, ¿no sabe? El señor que lo está mandando a usted a hacer cualquier cosa, aunque no lo sepa. Ya creo que no es el de más dinero del mundo, ¿no? Creo que hay otro. El dueño de Amazon, hermano. El hombre que hizo el dinero de la forma más sabia que se pueda. Él dijo, yo no sé fabricar nada, yo no sé hacer nada, yo no vendo nada, yo no tengo tiendas. Pero lo voy a comprar a este y se la vendo a usted y yo me quedo con la plata. Que usted diga, ¿sabe quién fue mi profesor de administración? El señor Bezos. ¿Sí? Ay, yo estaría, ¿cierto? Un poquito. Y uno diría, mire, este tipo debe saber por qué. ¿Con quién fue a clase? Con tal. Que alguno dijera, ¿sabe quién fue mi instructor de educación física? Usain Bolt. Me dijera, uy. ¿Sabe quién es Usain Bolt, no? El que entrena 4 años para correr 10 segundos y lo logra siempre. Que usted dijera, ¿sabe quién fue mi profe de electricidad? Tesla. De hecho, es un gran privilegio. ¿Quién me enseñó a conducir? Schumacher. Uy, quieto. Bien, Imagínese, querido predicador, el privilegio de haber tomado clases de predicación con Spurgeon. O clases de la predestinación con Calvino. Ay, yo quiero sentarme en esa clase, no quiero irme de acá, no importa. Pero hermanos, todos nosotros podemos decir, Cristo es nuestro Maestro. Y eso no tiene ni cerca que se le compare. ¿Sabe quién es mi maestro? ¿Sabe quién es mi instructor? ¿Sabe quién es mi guía? ¿Sabe quién me enseña? ¿Sabe quién me ilumina? ¿Sabe quién hace arder mi corazón? Cristo, Cristo, Cristo. Somos alumnos de su clase. Él es nuestro guía, tutor, nuestro gran predicador. Es un privilegio que en nosotros se haya cumplido Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos los que vienen al Padre, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y serán todos enseñados por Dios. Por eso, por torpes que sean, no se extraviará. Usted no le va a quedar grande a Cristo. Téngalo por seguro. Él ha lidiado con gente como usted. Y los tiene en gloria. En gloria. Imagínense un tipo tan difícil como Israel, como Jacob. Ese tipo tocaba andarle dando duro. O si no, no andaba, ¿no? ¿Se leyó la historia? Cada rato un coscorrón. Cada rato una vara. Pero el Señor le dijo, no lo dejaré. ¿Sí escuchó? No lo dejaré hasta que haya cumplido esto con usted. Así tenga que romperle un tendón. Así tenga que hacer violar a una hija suya. Así tenga que enterrar sus propios hijos. Con usted acabo, porque acabo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si usted es de él y es revoltoso, él lo va a llevar. Tenga que romperle los pies para hacerlo. Romper su casa, romper su economía, romper su país, querido colombiano. Pero usted va al cielo, si es suyo. Usted no es un alumno tan rebelde para él. Usted no es tanto para él. Él es el todo para nosotros. Gloria al Señor por eso. Oremos.